Mm. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Ya son las 20 horas, así que vamos a comenzar. Voy a compartir el PPT y básicamente les quería comentar que la clase de hoy, tal como se los mencioné en la clase anterior, va a consistir en hacer un resumen, ¿ya? O un repaso de todos los módulos que contempla el recurso conceptual. ¿Ya? Por lo tanto, la clase de hoy la vamos a dividir en cuatro partes, ¿ya? Donde en cada una de ellas vamos a hablar acerca de los temas más relevantes y también con la finalidad de prepararlos para el examen final. ¿Ya? Les recuerdo que todas las clases, las 7 clases van a estar en la plataforma, están disponibles para ustedes para que las puedan revisar las veces que ustedes estimen conveniente. En cada una de las clases se concentró de lleno en cada uno de los cuatro módulos. Por lo tanto, hoy día, como es una clase de resumen y que tenemos que abarcar estos 90 minutos para concentrarnos en eso, es que yo seleccioné algunas temáticas también que son mucho más relevantes que otras. ¿Ya? Por lo tanto, en el primer módulo nos vamos a referir principalmente con los fundamentos de la observación, ¿ya? Y bueno, como vimos la primera clase, debemos tener claro que existen dos tipos de observación, ¿ya? Sí, Yanira, la clase va a quedar grabada y también la PPT la puedo subir para que les pueda servir como apoyo para el examen, ¿ya? No hay problema. Ya. Entonces, comenzamos con el contenido del módulo número 1. Vimos la primera clase que existen dos tipos de observación, ¿cierto? Por una parte tenemos la observación natural o la no científica y por otra parte tenemos la observación científica, ¿cierto? Vimos acerca de que primero que todo debemos tener claro que existe en sí una observación natural, es decir, no científica, y que esta la principal diferencia que existen en estos dos tipos de observación es que no es lo mismo observar una situación desde una mirada subjetiva, ¿ya? Que mirarla de una forma científica, ¿ya? Por lo tanto, la observación natural es básicamente la capacidad que nosotros tenemos para observar a través del sentido de la vista, ¿ya? Es un acto natural que todos los seres humanos ponemos en práctica en nuestro diario vivir sin generar ningún tipo de cuestionamiento de lo que estamos observando. ¿Ya? Por lo tanto, al no generar este tipo de cuestionamiento, automáticamente es una observación que no tiene ningún tipo de intención. ¿Ya? Y que evidentemente también no nos preparamos previamente. Por otra parte, tenemos la observación científica, que esta tiene una metodología sistemática, ¿ya? Y cuenta precisamente con objetivos sumamente claros, ¿ya? El objetivo que tiene la observación científica es recopilar información para dar cumplimiento, ¿cierto?, a ciertos fines
específicos, de análisis o de algún tipo de intervención. En nuestra profesión, la observación es una técnica sumamente necesaria para conocer los fenómenos sociales, ¿ya? En la cual muchas veces nosotros la concentramos en base a ciertos contenidos teóricos, siendo un proceso riguroso y también que va a estar basado en evidencia. ¿Ya? La correcta ejecución de la observación como técnica en el trabajo social nos permite también evaluar de forma objetiva para así posteriormente realizar una intervención eficaz. Por lo tanto, debemos tener claro que en la praxis profesional nosotros aplicamos la técnica de la observación científica. ¿Para qué? Para recopilar información del fenómeno, de la problemática que vamos a investigar o vamos a intervenir. ¿Ya? Ahora, si bien la observación es una técnica, como les dije, para recolectar información, también es un proceso riguroso de investigación, ¿ya? Y que nos va a permitir describir situaciones y contrastar ciertas hipótesis. Por lo tanto, es algo que forma parte del método científico. Por lo tanto, para que la observación sea un procedimiento científico en contextos de investigación, debe cumplir distintos requisitos y estos son los cuatro requisitos fundamentales. Primero, delimitar el problema que se va a observar, recoger los datos de una manera objetiva, después analizar los datos y finalmente interpretar los resultados de acuerdo al contexto. Para que la observación tenga un carácter científico, debe contener sí o sí las siguientes características. Primero acá hemos visto que hay 5 elementos fundamentales que deben estar presentes a la hora de poner en práctica una observación científica, que es el objeto, el objetivo, el sujeto, el marco de referencia y la herramienta de recolección de la información. Existiendo estos 5 elementos, ya que cada uno me va a indicar o me va a guiar a responder una pregunta, es básicamente lo que me va a permitir conocer de forma integral el fenómeno o la problemática que yo estoy observando. Ya ahí le doy el significado o la importancia de la observación científica. Ya le doy ese apellido a lo que es la observación. ¿Sí? También existen distintos tipos de observación, ¿ya? Y estos básicamente se distribuyen según 4 características fundamentales, según el espacio donde se realiza, según el medio que se utiliza para observar, según el grado de participación y también según el número de observadores que están en este fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, dependiendo de estas características, es el tipo de observación que nosotros vamos a aplicar in situ. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a esto que en otras ocasiones lo expliqué en 2 o 3 clases anteriores? ¿Estamos claritos? Ya. ¿Sí? Gracias, Carmen. Para conllevar una observación científica, debemos previamente plantearnos un conjunto de preguntas que estas van a ser una guía para que nosotros podamos planificar y desarrollar la observación que vamos a realizar. ¿Ya? Y es aquí donde nos encontramos con preguntas claves que se deben presentar y que nosotros como profesionales nos debemos cuestionar al momento de aplicar esta técnica. Primero, nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué vamos a observar? ¿Ya? ¿Cómo se va a realizar la observación? ¿Dónde se va a llevar la observación? ¿Y cuándo se llevará la observación? ¿Ya? Por lo tanto, estas 4 preguntas son fundamentales
para que yo me pueda estructurar, me pueda planificar, me pueda organizar para ir destacando, ¿cierto? Y rescatando eh, importantes hitos importantes del fenómeno que yo voy a observar. ¿Ya? Existen ciertos desafíos en la observación cuando nosotros estamos interviniendo. Y acá debemos tener claro que debemos tener en cuenta que la subjetividad puede distorsionar los resultados de la observación, ¿ya? Y que esto puede afectar la validez, la viabilidad de lo que estamos observando. Por eso es importante que como sugerencia para minimizar estos efectos, ya que puede generar la subjetividad, se recomienda utilizar la siguiente estrategia. Primero, la formación en la toma de la conciencia de los prejuicios. Ya acá es importante que los observadores deben recibir algún tipo de formación para reconocer sus propios sesgos y también los prejuicios personales que cargan. ¿Ya? Es importante también el uso del protocolo de observación de una forma estandarizada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos elaborar un registro de datos con ciertas directrices que nos guían, ¿cierto?, a lo que realmente nos importa observar. Tercer punto, la triangulación de datos. ¿Ya? Acá debemos recordar que la observación puede ser una técnica que se puede utilizar de forma paralela con otras técnicas, ya sea la entrevista, la visita domiciliaria, cuestionarios, encuestas, etcétera. Por eso es importante considerar el punto de la triangulación de información para también complementar esta técnica con otra técnica. ¿Ya? También es importante la revisión colaborativa. Y esto implica la participación de varios observadores en el análisis de datos final. ¿Ya? Esto va a favorecer en las múltiples interpretaciones que se pueden realizar de lo que se está observando y así, de una u otra manera, disminuir, ¿cierto?, la subjetividad que se pueda presentar. Y por última sugerencia es la reflexión constante y el ejercicio de la autoevaluación. Acá los observadores deben estar constantemente reflexionando sobre las experiencias y sobre las percepciones que pueden influir en los registros y en las observaciones que se están realizando. ¿Ya? Ahora, como parte también del contenido del recurso conceptual del módulo 1, abordamos el tema de la ética en la observación. ¿Ya? Recordemos que es importante tener claro que la ética es fundamental y es transversal en todas las técnicas que nosotros aplicamos en la recolección de información. Y obviamente la observación, al ser una técnica fundamental en este proceso, debemos tener en consideración la presencia de llevar a cabo, ¿cierto?, lo que es la ética profesional. Y esto se refiere a que a priori que nosotros levantemos esta técnica, es importante aplicar el consentimiento informado. ¿Ya? Es decir, que los usuarios que van a participar en este proceso tengan conocimiento que van a ser observados, que van a participar en este proceso, ¿ya? Y dejarles claro que si ellos en algún momento se sienten incómodos, también van a tener la voluntad de salir de este proceso las veces que ellos lo estimen conveniente. ¿Ya? El respeto a la intimidad. Acá los observadores deben garantizar que los datos proporcionados sean confidenciales. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar indagar, ¿cierto?, en la información que sea innecesaria. Anonimato y confidencialidad. Proteger la identidad de los participantes. ¿Ya? Esto quiere decir que podemos utilizar ciertos códigos para mantener el anonimato de los participantes y así que toda la información sea sumamente confidencial. Vulnerabilidad y protección. Acá se debe garantizar que la observación no exponga a algún riesgo a los participantes, ¿ya?
Y finalmente, la reflexión ética continua es que los observadores deben estar atentos durante todo el proceso que se está levantando la información. Ya debe estar también pendiente en todos estos procesos de cuestiones éticas que de una u otra manera puedan surgir durante todo este proceso. Esto precisamente se realiza para mantener los principios propios del trabajo social, donde se mantenga el principio del respeto y la dignidad de los participantes. ¿Ya? De la mano con la ética, también es importante saber que existen distintos principios en la observación. Y acá encontramos principios que tienen que ver con la consistencia y la repetitividad, que estos son principios elementales en la observación cuando se aplica la investigación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aseguran que los resultados sean fiables y sean válidos. ¿Ya? Estos dos principios permiten que las observaciones puedan ser consistentes en el tiempo y también se puedan replicar por otros investigadores para finalmente asegurar la consistencia en la observación. Se puede también seguir los siguientes pasos. Primero, la estandarización de procedimiento, que esto tiene que ver con definir con precisión las variables de interés que estén presentes. ¿Ya? ¿Para qué? Para desarrollar y cumplir con ciertos protocolos para llevar a cabo la misma observación. También es importante el entrenamiento de los observadores, ¿ya? Brindar formación a los observadores. Esta instancia va a permitir que puedan comprender y puedan aplicar de una forma correcta todos los protocolos del proceso. También es importante el uso de instrumentos confiables, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Utilizar herramientas, utilizar instrumentos de medición que sean confiables, ¿ya? Y también es importante la realización de una prueba piloto. Esto va a ayudar a identificar a priori, a conseguir ciertas posibles incoherencias o corregir alguna irregularidad que ocurra del diseño de estudio inicial. ¿Ya? Para eso existen y se utilizan estas pruebas piloto, para ir corrigiendo todas las irregularidades o todas estas incoherencias que puedan ocurrir en el proceso de observación. También otro principio importante es la replicabilidad, ¿ya? Este básicamente es la capacidad que tienen otros investigadores para reproducir los resultados de un estudio. Para conllevar esto es importante que la documentación se encuentre detallada con toda la metodología y todos los instrumentos que se utilizaron para recabar la información. ¿Ya? Que los datos sean transparentes y también se publiquen los materiales y los recursos que se utilizaron. Ahora, para que la información obtenida a través de la observación sea comprobable y tenga rasgos de cientificidad, la observación debe cumplir distintas características, ¿ya? Debe ser intencionada. ¿Qué quiere decir esto? Definir lo que se necesita saber en lo que yo voy a investigar. ¿Ya? De esta forma podemos centrar y planificar la recolección de la información que voy a necesitar, o sea, tener una intención clara de la información que realmente a mí me importa rescatar. ¿Ya? Específica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar centrado en datos útiles. ¿Ya? Planificada, que la recolección de datos debe estar planeada previamente. Estructurada, que debemos apoyarnos de una pauta para así centrarnos en rescatar lo que realmente es de nuestro interés. Estructurada, ya, eso dije lo de la estructurada. Bueno, planificada y estructurada básicamente se refiere, tienen como mucha relación con respecto a esas dos características, porque el hecho de que esté planificada evidentemente me va a llevar a que esa planificación tenga una estructura. ¿Ya? Objetiva.
Básicamente esto consiste en no caer en sesgo, o sea, yo planifico, ¿cierto? Una observación con una objetividad clara. ¿Para qué? Para no caer en sesgo, ¿ya? Para no caer en creencias personales ni prejuicios personales que me puedan llevar, ¿cierto? A lo no deseado de la subjetividad, ¿ya? Y registrada, anotar todo lo que estamos observando. ¿Ya? Y esto puede ser con un apoyo de una pauta de observación que yo previamente diseñé también en el paso de la planificación. ¿Ya? Ahora, es importante mencionar que el profesional, al ejecutar esta técnica, debe registrar todo en un diario de campo, ¿ya? Y por eso es importante que un diario de campo, para poder registrar toda esta información, me va a servir como una instancia, ¿cierto? Para registrar de forma detallada, para anotar con precisión, ¿ya? Para poder tener todo este análisis completo de todos los acontecimientos y todas las acciones que yo estoy observando, ¿ya? También es importante tener claro que el cuaderno de campo me va a ayudar para poder describir de forma minuciosa tanto a las personas y al contexto que estoy observando. Recordemos que nosotros no solo nos vamos a centrar en la persona misma, sino que también cuando nosotros aplicamos la técnica de observación, también es importante observar y rescatar cómo el sujeto también se desenvuelve en el entorno, o sea, el impacto también o la información que nos puede proporcionar el entorno también puede ser muy relevante en el análisis de datos que yo voy a finalizar en el proceso, ¿ya? Por eso es importante, sumamente importante, la herramienta del cuaderno de campo porque sin duda nos va a permitir poder redactar todas las acciones que nosotros también como observadores realizamos. Ya recordemos que la memoria es muy frágil, muchas veces con mil tareas que tenemos en nuestras cabezas, el poder lograr retener todo aquí muchas veces nos puede jugar o puede ser como un riesgo. Por eso es importante utilizar, ¿cierto?, la herramienta del cuaderno de campo para ahí ir anotando y registrando todo lo relevante en la aplicación de esta técnica. ¿Ya? Un sesgo es un error. A eso me refiero. Cualquier error, cualquier obstáculo que se pueda presentar en el proceso de la observación me va a permitir poder alertarlo. Por eso es importante poder prevenir frente a cualquier sesgo. Sesgo es un error. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, Lorena? Ya, sí. ¿Hay alguna duda con respecto a este resumen que les acabo de presentar del módulo uno? Porque ya vamos a proceder al módulo 2. ¿Preguntas, aportes, consultas o seguimos? Profesora, una consulta. Dígame, Daniela. Mire, con respecto al cuaderno de campo, o sea, por ejemplo, cuando yo ejerza ya como trabajadora social, digamos, yo voy a tener este libro de campo y yo puedo hacer dibujitos, como aparece ahí, todo lo que sea necesario, que es lo que yo hice en la intervención, eso queda para mí, para mí. Yo no tengo que Sí. mostrar eso a mi Bueno, jefatura, para no, mí. son sus apuntes Ya, técnicos, son sus ayudas a memorias técnicas. ya, perfecto. Gracias. Ujú. Ahora es importante saber que el libro de campo o el cuaderno de campo es nuestra herramienta personal, ¿ya? Y que muchas veces es importante, como les digo, la memoria es muy frágil y muchas veces nos traiciona. Registrar todo, todo con fecha, con nombre de usuario, con contexto, ¿ya? Porque sin duda este cuaderno de campo es tan valioso en nuestra quehacer profesional que hasta para transcribir una estadística en el lugar de trabajos les va a servir.
Recordemos que todas las instituciones también tienen metas y rendir nuestro trabajo a través de una planilla de estadística al mes. Y eso sin duda también les va a servir para poder transcribir también todo lo que hicieron en un mes con fecha, con número de usuario, etcétera, 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 de acuerdo a lo que exija la institución en la cual ustedes forman parte. ¿Ya? Proseguimos entonces. Ahora, asumo que no hay ninguna pregunta más, ¿cierto? Ya, ahora vamos a proceder a lo relevante del módulo 2, que tiene que ver con las dinámicas de grupo y cómo funciona un grupo en el cual nosotros intervenimos. ¿Ya? Y para ello vamos a partir con la definición de grupo, que fue como una síntesis de la definición que varios autores entregaron a la palabra de grupo. Y finalmente nos quedamos con esta definición que tiene que ver con, dice, grupo es la interacción entre dos o más personas, las cuales se vinculan para lograr ciertos objetivos. Para que estos se logren es necesario la interdependencia que apunte a la toma de decisiones y acciones que den respuesta a las necesidades presentes. Para lograr consenso entre los miembros del grupo es necesario la presencia de diferentes roles que se definen de acuerdo a las capacidades y espacio social de los participantes. ¿Ya? Luego de leer el compilado, ¿cierto? De esta definición de grupo, podemos rescatar distintas palabras claves que básicamente nosotros podemos considerar como relevantes en el proceso de intervención. Evidentemente, primero debemos tener claro que un grupo es ya la unión o la interacción entre dos o más personas. Habiendo esto, ya lo definimos como grupo, ¿ya? Lo importante y como característica fundamental de esta definición es que estas dos personas sí o sí se vinculan porque tienen ciertos objetivos en común. Hay una necesidad en común que debe ser intervenida o debe ser subsanada, ¿ya? Es importante que un grupo, al momento de trabajar en pro de estos objetivos en común, tengan también una interdependencia que esto les va a llevar a tomar ciertas decisiones o acciones para dar respuesta, ¿cierto?, a las necesidades que tienen. ¿Ya? Ahora es importante tener claro que dentro de un grupo nos vamos a encontrar con distintos roles, ¿ya? Y los roles que van a desempeñar estos miembros del grupo va a ser de acuerdo a sus capacidades personales y también a los espacios sociales en los cuales ellos se desenvuelven. ¿Ya? Por eso es importante que en este módulo 2 vamos a ver más allá de los roles, vamos a ver los tipos de liderazgo y vamos a indagar más bien en la dinámica interna que conlleva un grupo y que es sumamente importante que nosotros como profesionales seamos capaces de identificar esa dinámica interna para posteriormente que la intervención sea exitosa. ¿Ya? Es por ello que vamos a definir primero que existen dos tipos de grupos. Por una parte tenemos los grupos formales y por otra parte los grupos informales. Los grupos formales tienen una estructura y una jerarquía que está previamente definida, ¿ya? Como por ejemplo un grupo de una empresa X, ¿ya? Y por otra parte tenemos los grupos informales, que son aquellos que carecen de una jerarquía. ¿Ya? Buscan el contacto social y la vinculación con personas que presentan ciertos intereses en común. Las decisiones que se toman en este tipo de grupos no siempre van a ser racionales, ¿ya? Sino que se relacionan más al afecto, es decir, un grupo de amigos que se juntan porque tienen afinidades en común y entre ellos también existen distintos valores como el respeto y la confianza, ¿cierto? En este tipo de grupo podemos encontrar también dos tipos de grupos, el de interés y el de amistad. ¿Ya? Dentro de un grupo es importante tener claro que existe una comunicación
¿ya? Y distintos estilos de comunicación según el perfil de miembro que tenga el grupo, ¿ya? Y acá encontramos distintos estilos comunicacionales. El inhibido, el agresivo, el asertivo, el irrelevante y el súper razonable. Me gustaría saber, ¿hay alguna duda en la descripción de estos estilos de comunicación? Porque también lo hemos visto ya en dos clases distintas, los he repasado. ¿Existe alguna duda? ¿Hay claridad de este tipo de estilo de comunicación? Profesora, Dígame. mire, yo los tengo claro, pero se me olvidó el irrelevante. Si me lo pudiera recordar, por favor. Ya. El irrelevante son personas que viven en su mundo, Ay, ¿ya? Y que les cuesta asumir cualquier tipo de responsabilidad, ¿ya? Por ende, al ser un sujeto totalmente desconectado de su realidad y está como siempre en modo off, tiene baja capacidad de escucha, ¿ya? Es súper disperso. Cuando se le realiza preguntas, se hacen los desentendidos o ignoran, o son aquellos integrantes del grupo que siempre están mirando el techo o están mirando por la ventana para afuera, que no tienen ninguna conexión con la comunicación que se pueda presentar al interior de la dinámica, ¿ya? ¿Cómo se desenvuelve un sujeto irrelevante con este tipo de comunicación en un grupo? Básicamente se desenvuelve de una forma indiferente, ¿ya? Y si se presenta con algún tipo de conflicto, evita cualquier tipo de confrontación para así, no, para así ahorrarse el tiempo de poder resolver el conflicto. O sea, no muestra ningún interés por ningún lado. Ese sería el irrelevante. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Sí, sí, muchas gracias. ¿Hay alguna duda con otro estilo de comunicación o los otros están claros? Para seguir. Ahí Marcela me hizo una pregunta. Consulta, ¿hay un modelo a seguir? No, no hay ningún modelo. Eso lo establece el profesional. Es el orden del profesional. Ya, entiendo que no hay dudas. Seguimos. Al interior de un grupo se pueden presentar distintos conflictos entre los pares que se puede de una u otra manera generar, ¿cierto? Distintos obstáculos para el cumplimiento de los objetivos. Y también que estos conflictos pueden estropear la dinámica interna del grupo en sí. Estos conflictos que nosotros nos podemos encontrar tienen que ver con el conflicto de tarea, que esto ocurre cuando hay ciertas discrepancias entre los miembros del grupo, ya respecto al trabajo que cada uno tiene que realizar. Este conflicto puede tener un impacto positivo siempre y cuando se maneje de una forma correcta, ya que de una u otra manera puede generar la discusión, el análisis crítico y también puede generar instancias para crear nuevas ideas, ¿ya? También tenemos el conflicto de relaciones. Esto ocurre cuando existen incompatibilidades personales entre los miembros del grupo, ¿ya? Puede existir una tensión emocional y también ciertos malentendidos. Esta situación que puede generar estrés, insatisfacción y también, obviamente, un ambiente hostil. Lo que puede disminuir la cohesión del grupo y que esta hostilidad, ¿cierto? Puede generar este quiebre o el querer abandonar el grupo o el desinterés. Y una de las estrategias para poder mejorar o intervenir este conflicto es importante establecer ciertas normas de respeto mutuo desde el principio de la intervención grupal. ¿Ya? Donde la mediación por una tercera persona neutra es fundamental para la resolución del conflicto y abordar, ¿cierto? De manera directa el conflicto que está sucediendo.
¿ya? Por eso es importante, una de las formas para paliar, ¿cierto? O disminuir la posibilidad de este conflicto de relaciones es, por ejemplo, partir la dinámica, ¿cierto? Nosotros presentarnos como facilitador y decir, ya, vamos a establecer un contrato grupal, quizás pegar un papelógrafo en el muro y decir, y el contrato grupal lo vamos a construir todos. Cada uno va a brindar un aporte, ¿ya? Y se va a comprometer para lograr, ¿cierto?, buenas relaciones o relaciones armoniosas de respeto, de compañerismo, solidaridad, distintos valores para contribuir en este contrato grupal. Eso sería, por ejemplo, una dinámica sumamente positiva para disminuir el conflicto de relaciones. ¿Ya? Conflicto de proceso. Estas son las diferencias de opiniones en relación a cómo se debe llevar el trabajo en equipo. Incluye desacuerdos sobre la asignación de tareas, la distribución de recursos, entre otros. Una forma para conllevar este conflicto podría ser modificar ciertos procedimientos que se vean justos o eficientes por el grupo. ¿Ya? Esto va a permitir involucrar al grupo en general a la toma de decisiones, a establecer ciertos roles y también a establecer o delegar ciertas responsabilidades. ¿Ya? Esto debemos tener claro que existen distintos tipos de escucha. Ya recordemos que donde hay dos o más personas que se relacionan, es importante también la habilidad comunicativa. Ya es importante que nosotros sepamos identificar cómo es el tipo de escucha y el diálogo y la comunicación entre los miembros. Y es aquí donde nos encontramos con distintos tipos de escucha. Primero tenemos la escucha activa, que esta es una habilidad comunicativa que va más allá del oír al otro. ¿Por qué? Porque se trata de entender de forma integral el mensaje que se está transmitiendo. ¿Ya? Incluye el contenido verbal y el contenido no verbal. Incluye las emociones y también los sentimientos que puede transmitir el emisor. ¿Ya? Los componentes de la escucha activa son la atención plena, la retroalimentación verbal y no verbal, el parafraseo y el resumen, la empatía y evitar tipos de juicios. ¿Ya? Estos son los componentes que deben estar sumamente presentes para poder denominar que la escucha activa está presente. No existiendo estos 5 componentes es porque no es escucha activa finalmente. Después tenemos la escucha pasiva. Acá los individuos escuchan solo por oír, ¿ya? Sin involucrarse de forma afectiva en el contenido que se está comunicando. Este tipo de escucha puede reflejar una falta de interés o de conexión, pudiendo también generar un cierto distanciamiento y una falta de compromiso entre los miembros. Esta conexión también puede llevar a malos entendidos, ya que las ideas quizás pueden transmitirse pero no pueden ser comprendidas. También puede generar ciertas frustraciones en el facilitador, ya que sentir que no se está siendo apreciado también puede finalmente afectar la cohesión del grupo. También tenemos la escucha reflexiva. Este indica procesar la información recibida, ¿ya? Y procesarla y luego formular un tipo de respuesta. Promueve las conversaciones mucho más significativas y también permite explorar de forma más intensa las ideas y las emociones que se están compartiendo. Contribuye también a soluciones más pensadas, ya fomenta lo que es la paciencia y el autocontrol. Es importante tener claro que dependiendo la intervención que yo estoy realizando, es a donde yo tengo que indicar, ¿cierto?, cuál es la escucha más importante o de mayor impacto para la intervención. O sea, también va a depender
de los objetivos propios de la intervención. ¿Ya? Y finalmente tenemos la escucha empática. Esta se relaciona que al momento de recibir el mensaje se incluye lo que es la empatía hacia los sentimientos y hacia la emoción del emisor. Esto consiste en experimentar lo que el otro está sintiendo. Este tipo de escucha crea un puente emocional entre los miembros del grupo, ¿ya? Y fortalece lo que son las relaciones interpersonales, fomentando el apoyo y la confianza. Ahora quizás, una vez que yo acabo de explicar estos cuatro tipos de escucha, ustedes quizás se están preguntando ya, ¿y cuál es la más asertiva? ¿Cuál se imaginan ustedes que es la más asertiva? Lo leo. Sí, la escucha activa es la más asertiva porque es mucho más completa. Sin embargo, voy a explicar nuevamente que siempre, dependiendo de los objetivos de la intervención, ¿ya? Y de los objetivos que yo tenga como profesional conseguir en la intervención grupal, es donde yo voy a propiciar que se incline más el tipo de escucha. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un taller donde quiero potenciar la empatía en el sujeto, ¿ya? Quiero potenciar que el sujeto pueda visualizar cierta conducta poniéndose en el lugar de la otra persona. Evidentemente yo voy a potenciar una escucha empática, ¿ya? Porque yo quiero que este sujeto se posicione en una situación y lo vea de la vereda de al frente, de la vereda de protagonista. ¿Ya? Por lo tanto, ahí posiblemente yo, como ese es el propósito de la intervención, de fomentar, ¿cierto?, la empatía, voy a propiciar que la escucha tenga la inclinación a la escucha empática. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, potenciar el razonamiento crítico frente a alguna situación X o algún comportamiento desviado, ¿ya? Y quiero que el sujeto reflexione frente a su comportamiento inadecuado, yo voy a propiciar que la intervención tenga una escucha reflexiva, ¿ya? Porque ese es el propósito de la intervención. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo estoy haciendo un taller que tiene que ver con potenciar las habilidades de comunicación, ¿ya? Potenciar que el sujeto tenga la capacidad de comunicarse de una forma efectiva, posiblemente yo voy a propiciar que la escucha activa sea la protagonista en este proceso interventivo. ¿Ya? ¿Se entiende ahí la diferencia? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Porque ya esta es la última temática del módulo 2. Ya, súper. Seguimos entonces. Con respecto al módulo 3, vamos ahora a concentrarnos en las estrategias de la animación. ¿Ya? Y acá es importante tener en consideración que para trabajar con un grupo debemos siempre centrarnos en la participación continua. ¿Ya? Brindar espacios de autonomía que permita empoderar tanto de forma individual como colectiva, ¿ya? Ayudar a cumplir con los objetivos que el grupo tiene y también que estos puedan también tener ciertos propósitos personales. ¿Ya? Para esto es importante que nosotros como profesionales seamos capaces de delegar ciertas responsabilidades y también ceder poder o roles a ciertos integrantes del grupo. ¿Ya? Para ello es importante que también consignemos una preparación previa a la intervención. ¿Ya? Y acá el profesional debe conocer y comprender los objetivos y el proceso que debe seguir
para realizar las siguientes actividades que están planificadas. ¿Ya? Por eso es importante la preparación. ¿Qué quiere decir esto? Revisar el caso, conocer los objetivos de la intervención y también preparar ciertas actividades inclusivas. ¿Ya? Clarificar los objetivos y también el proceso con el grupo. ¿Para qué? Para asegurar la comprensión y el consentimiento en la intervención. Y tercer punto de la preparación es establecer expectativas realistas. Ya, o sea, yo me voy a poner como profesional propósitos alcanzables, propósitos claros, ¿cierto? Para evidentemente cumplir con lo que yo me estoy proponiendo como profesional. Para este proceso es importante entonces consignar que existen distintas fases para llevar a cabo la animación o la ejecución del taller. ¿Ya? Primero, la primera fase consiste en planificar el proceso. Acá se deben definir los objetivos. Ya debemos identificar las necesidades del grupo y también ir desarrollando un plan estratégico para abordar las necesidades de una forma efectiva. Para ello debemos tener claro, definir los objetivos, ¿ya? Acá debemos tener en consideración que estos son elementos de guía para todas las acciones que debemos realizar después. Por lo tanto, al momento de elaborar los objetivos debemos considerar los siguientes criterios: que estos objetivos sean específicos, sean medibles, sean alcanzables, sean relevantes y también sean temporales. ¿Ya? Después procedemos a la segunda fase, que esto tiene que ver con la identificación de las necesidades. ¿Ya? Esto permite conocer la realidad social del grupo. ¿Ya? Para ello debemos realizar ciertas evaluaciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar técnicas para recolectar la información, entrevistas, encuestas u otras dinámicas para poder conocer en profundidad la problemática. Ya así también vamos a conocer los deseos y las expectativas que tienen los participantes del grupo. También es importante, para conocer las necesidades, podemos revisar algunos datos existentes que puedan ser entregados por otros profesionales. Después de esto, procedemos a la tercera fase, que esto tiene que ver con el desarrollo de un plan estratégico. Y este debe ser integral, por lo tanto, debe incluir selección de métodos y técnicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Decidir las técnicas y la metodología que voy a utilizar en la intervención. ¿Ya? Asignación de recursos. Determinar el uso de recursos humanos. ¿Qué materiales voy a utilizar? Y qué dinero también voy a utilizar para la ejecución del taller. Planificación de la logística, organizar las sesiones y todas las actividades que voy a contemplar. Y aquí podría utilizar perfectamente una carta Gantt. ¿Ya? Estrategias de gestión de riesgo. Identificar potenciales riesgos que también podrían ocurrir durante la intervención. Y acá también podríamos utilizar la palabra sesgo, ¿cierto? Ver alguna estrategia a priori que me permita, ¿cierto?, subsanar todos estos riesgos, todos estos sesgos que podrían ocurrir eventualmente en la práctica, en la ejecución de los talleres, para así poder tener, ¿cierto?, este plan B o esta estrategia para poder resolverlas. Es importante tener en consideración que para planificar las actividades se recomienda incluir la opinión y la participación de otros profesionales. ¿Ya? Esto va a dar un enfoque holístico e integral a lo que es la intervención. Después procedemos a la cuarta fase, ya que esto tiene que ver con la implementación de actividades de animación. Esto consiste en llevar a cabo la intervención grupal, ¿ya? Quinta fase, monitoreo y evaluación. Este busca asegurar que la intervención cumpla sus objetivos y también se ajusten a las necesidades del grupo.
Esto permite también realizar un monitoreo de las actividades que nosotros estamos realizando, ¿ya? En esta instancia podemos aplicar encuestas, hacer instancias de feedback o hacer reuniones técnicas para poder ir monitoreando y evaluando lo que estamos haciendo. Después de esto se procedemos a la sexta fase, que es la retroalimentación, ya que esto actúa como un puente entre la evaluación y la mejora continua de la intervención. Y finalmente, la séptima fase, que es el cierre del proceso. ¿Ya? El cierre del proceso busca consolidar si los objetivos fueron cumplidos y también implica realizar una evaluación reflexiva, levantar las experiencias, levantar los aprendizajes obtenidos durante todo este proceso de la intervención. ¿Estamos bien con estas 7 fases? ¿Hay alguna duda de alguna de ellas? Es el momento, ¿no? Ya, seguimos. Este esquema que está proyectado en el PPT proyecta que básicamente nosotros debemos tener claro que el término del taller lo debemos entender como el hacer, el experimentar o el descubrir al interior de un grupo. ¿Ya? Esas son las 3 consignas que nosotros debemos tener claro al momento de finalizar un taller. Yo entiendo, yo experimento y yo descubro, ¿cierto? Lo que hice o cómo lo que obtuve al interior de la intervención grupal. Cuando nosotros nos involucramos en un taller y nos involucramos con 2 o más personas que cargan una problemática, en esa instancia nosotros podemos crear mucho. Podemos también aprovechar esa instancia para compartir ciertas experiencias, ¿ya? Y cuando nosotros aprovechamos esa instancia de trabajar y de aprender en base a las experiencias vivenciadas, automáticamente va a generar una participación activa y creativa entre los miembros, ¿ya? Por ende, siempre vamos a estar durante todo el proceso interventivo estimulando lo que es la innovación, ¿ya? Y para llevar a cabo un taller es importante que previamente nosotros nos organicemos. ¿Para qué? Para que esta intervención sea exitosa, cumpla con los objetivos y para ello debemos seguir los siguientes pasos. La preparación y la planificación. ¿Esto en qué consiste? En identificar las necesidades, en definir los objetivos de la intervención, seleccionar al profesional o al facilitador más idóneo para ejecutar la intervención, ¿ya? Y también, evidentemente, preparar los materiales, prepararnos con una lectura previa para ejecutar el taller. Después, como paso 2, viene de lleno el diseño del taller. Establecer cuál va a ser la estructura y la metodología, desarrollar el contenido y las temáticas que vamos a abordar en el taller, establecer cuál es la logística que va a acompañar este proceso. Punto 3, ejecución del taller, que tiene que ver también ahí con cuál es el manejo del tiempo, ya cómo yo voy a distribuir el tiempo en la ejecución de sesión por sesión. La facilitación activa, ¿ya? O sea, el facilitador aquí debe guiar activamente la sesión. Debemos nosotros estar constantemente promoviendo la participación y siempre estar asegurando que el taller se concentre y se mantenga en el foco del cumplimiento de los objetivos. Resolución de conflictos, o sea, nosotros también debemos estar ahí de forma a priori anticiparnos frente a algún conflicto que se pueda presentar en cada una de las dinámicas. ¿Para qué? Para tener cierto la habilidad y la competencia suficiente para poder dar o subsanar el conflicto que se está presentando. Punto 4, seguimiento post-taller.
acá es importante concretar también los siguientes pasos. Evaluación, o sea, evaluar la efectividad y los cumplimientos de los objetivos. El reporte, ¿cierto? Y la acción que tiene que ver con desarrollar un informe final que resuma los resultados obtenidos, que entregue las decisiones y los pasos de acción que se establecieron con el grupo, que también este debe repartirse entre todos los participantes, o sea, todos deben estar al tanto de este reporte final, ¿ya? Y también la revisión y mejora continua, que generalmente esta instancia se realiza entre los profesionales con la intención de mejorar aquellas debilidades que nosotros también podemos detectar. Debemos también considerar que para diseñar dinámicas debemos ser sumamente creativos e innovadores. ¿Ya? Esto va a permitir la participación activa y también va a fomentar lo que es la cohesión grupal. ¿Ya? Sabemos y está totalmente comprobado que si nosotros fomentamos en cada una de nuestras intervenciones grupales la cohesión grupal, el impacto, la adherencia de la intervención va a ser positiva, ¿ya? Donde aquí debemos sí o sí mezclar la comprensión teórica y también las habilidades prácticas. Es por ello que dentro de este proceso creativo debemos considerar los distintos puntos, la investigación y la inspiración. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Implica recoger toda la información respecto a las necesidades del grupo, conocerla en su profundidad, aplicar estudios de campo, aplicar entrevistas, revisar intervenciones anteriores. Ya, también acá es importante considerar otras áreas si es necesario para que nosotros nos podamos inspirar en la ejecución de la intervención, ya sea utilizar a lo mejor partes de teatro, arte, educación, la psicología, ¿cierto? Para que podamos inspirarnos, ¿cierto? Y ejecutar una sesión o una intervención en base a esta creatividad importante. La ideación y el prototipo. Acá podemos aplicar también la técnica de la lluvia de ideas y mapas mentales, ¿cierto? Para ampliar esta creatividad y la innovación. Y la implementación y evaluación, que básicamente consiste en las actividades y las dinámicas que nosotros vamos a aplicar, que estas también se deben monitorear para evaluar que se estén ejecutando como se esperaba. ¿Ya? Ahora, para crear dinámicas innovadoras, podemos considerar las siguientes sugerencias: que las dinámicas sean flexibles, sean variadas, ¿ya? O sea, no existe una dinámica ideal, ¿ya? Evidentemente yo voy a usar una dinámica que se relacione y que tenga un vínculo directo con la característica del grupo que yo estoy interviniendo, ¿ya? Por ende, debemos siempre tener un abanico de dinámicas grupales que yo, de acuerdo a medida que vaya conociendo, ¿cierto?, la dinámica interna del grupo, pueda distinguir o definir cuál es la más idónea a realizar o aplicar. También de acuerdo al objetivo claro, o sea, de acuerdo al objetivo que el grupo tenga, va a ser relevante la dinámica que yo voy a utilizar. Y la participación, ¿ya? Es importante que nosotros desde el momento uno estemos, ¿cierto?, promoviendo la participación de los sujetos para que, evidentemente, la dinámica que nosotros empleemos tenga un impacto positivo. Ahora, existen ciertas cualidades humanas que nosotros como profesionales debemos tener para que también tenga un impacto positivo nuestra intervención grupal. Y la primera es la convicción y la confianza. ¿Ya? Esto consiste en que debemos demostrar capacidad para dirigir un grupo. ¿Ya? Y eso quiere decir y está muy de la mano que debemos dejar a un lado el paternalismo. Siempre debemos intervenir en base a
desarrollar ciertas habilidades personales y sociales en los sujetos, de que el sujeto logre una autonomía y una independencia y logra también subsanar su problemática, pero también en base a su propia motivación intrínseca, ¿ya? Otra cualidad fundamental es la habilidad para motivar, ser capaces de incentivar al grupo, ¿ya? Ser motivadores. O sea, acá, si yo voy a intervenir un grupo, tengo que llegar con toda la energía, tengo que motivar con mis palabras, tengo que motivar con mi actitud corporal, tengo que estar constantemente, ¿cierto?, teniendo esta habilidad para motivar para que pueda existir esta conexión con los integrantes del grupo. ¿Dónde gentes? Tener un buen trato es fundamental. Sentido del humor, también debemos ser agradables. Debemos generar un espacio de apertura de ideas, ¿ya? Y finalmente, la madurez emocional, que debemos actuar de una forma equilibrada, debemos ser serenos, debemos ser respetuosos, debemos ceder espacios de conversación, debemos también nosotros escuchar y conectarnos con el sujeto cuando nos transmite un mensaje, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud antes de proceder al último módulo? ¿Vamos bien hasta el momento? Súper bien, ya, genial. Seguimos entonces. Ahora vamos a proceder al último módulo de síntesis del recurso conceptual, donde vamos a abordar los principios de aplicación de la observación. ¿Ya? La observación como técnica en sí es una de las técnicas más utilizadas en el trabajo social, ¿ya? Y que es un elemento esencial en el proceso de la intervención social. Por lo que el profesional, para conllevar un proceso más objetivo y más eficaz, debe cumplir por lo menos con 4 tareas claves. Primero, la atención activa. Debe tener un rol activo, poniendo máxima atención a todos los detalles que rodea al objeto de observación. ¿Ya? Debe haber una sensación o sensibilidad frente al objeto de observación. Acá el observador debe tener en cuenta que al momento de observar, muchas situaciones le causarán diversas sensaciones o emociones que debe saber manejar siendo sumamente objetivo. Percepción de elementos del entorno observado. Acá el observador debe distinguir previamente todas las percepciones simples o complejas que puedan tener al momento de observar el fenómeno social. Y reflexión adecuada. Acá el observador debe formular ciertas teorías o hipótesis de todo lo que se está observando. ¿Ya? Por ende, para llevar a cabo, ¿cierto?, esta técnica de forma objetiva y eficaz, también es importante, hay una manito arriba. Joanne, Hola, profesora. hola. Tengo una pregunta. Ujú. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si una trabajadora social está frente a una situación como muy difícil, em, no se puede como mostrar como su humanidad, como ser sensible, por ejemplo, porque a veces como, porque he visto mucho en mi entorno de trabajo, trabajo mucho con trabajadoras sociales que a veces frente a situaciones bastante como difícil y yo le he visto como llorar. Entonces, yo digo, yo soy una persona muy sensible, no puede ser como trabajadora social. Mm. O sea, no hay que entender ni confundir la sensibilidad ni la humanidad con demostrar las emociones, porque yo creo que una de lo que nos moviliza a nosotros a trabajar con personas vulnerables y a estudiar el trabajo social es porque evidentemente somos sumamente humanos. ¿Ya? Lo importante es que esas emociones las podamos manejar porque somos nosotros los profesionales. Ya el equilibrio emocional lo debemos nosotros
tener el autocontrol frente a ciertas situaciones que nos generen alguna emoción de sensibilidad. Y eso se maneja con la experiencia. Ya, evidentemente, el hecho de que yo no llore con el usuario no significa que no sea sensible. Mm, ¿Ya? Y esa emoción, yo como profesional tengo que aprender a manejarla, ¿ya? súper. Porque evidentemente nosotros somos los profesionales. Si el sujeto no está manifestando su dolor, su problemática, ¿cómo nos vamos a poner a llorar nosotros con él? ¿Dónde está la contención que nosotros debemos brindar? No hay ninguna contención, pues ahí de una u otra forma se vuelve una relación sumamente simétrica. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que con la experiencia y con la práctica nosotros aprendamos a manejar la emoción porque estamos constantemente trabajando con problemáticas, con personas vulnerables, con personas que de una u otra forma están cargando una problemática enorme en sus vidas y que recurren a nosotros para que nosotros podamos ayudarlo en eso. Y no solamente decir ayudándote a sentir. Por eso es importante que seamos sumamente objetivos y que dejemos la subjetividad a un lado. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Sí, Carmen, eso tiene que ver mucho con la madurez emocional. Y la madurez emocional se desarrolla con la experiencia profesional, nada más. Seguimos. Ahora, para mantener la objetividad en la aplicación de esta técnica es crucial. ¿Ya? Y para ello, el observador debe cumplir con los siguientes criterios. Primero, establecer patrones teóricos de referencia. Esto indica para saber cuál es la explicación que entrega la teoría del hecho observado. Ya, o sea, nosotros recordemos que cuando estamos aplicando la técnica de la observación, estamos ya ejecutando una observación científica. Por lo tanto, nosotros cuando el sujeto está en su entorno, ya, o se está desenvolviendo algún tipo de conducta, nosotros automáticamente debemos establecer un patrón teórico de referencia que nos va a llevar, ¿cierto?, a determinar cuál va a ser la directriz para poder subsanar la problemática, porque ahí le damos el toque científico. Destacar las dinámicas que se presentan entre el hecho observado y el entorno donde se relaciona habitualmente. Y ahí tiene que ver con el poder relacionar también lo que estamos observando con el entorno. Conocer los elementos del entorno que influyen en el hecho observado, ya sea de forma negativa o positiva. Ahí también tengo que levantar cómo influye, ¿cierto?, el sujeto, el entorno frente a la situación problemática. Discernir cuáles son los elementos observados que son significativos a partir siempre de los objetivos de la investigación. Identificar las sensaciones presentes tanto de los sujetos observados y, y del observador, teniendo en cuenta los elementos que influyen en este proceso. O sea, las sensaciones también son fundamentales al momento de considerar lo que estamos observando. Categorizar la información recolectada para así facilitar el análisis que viene después. Definir las relaciones entre todos los elementos que aportan a la realidad social observada. Y finalmente, codificar la información que realmente es útil para el proceso de levantamiento de información. ¿Ya? Esto es importante tenerlo en consideración para mantener siempre, ¿cierto?, el principio de la objetividad. Ahora, cuando nosotros levantamos la técnica de observación, también nos debemos respaldar con ciertos instrumentos de registro, ¿ya? Esto nos va a permitir poder documentar de forma sistemática y estructurada la observación que estamos realizando. Y acá encontramos el instrumento de guía de observación,
que esta es una herramienta básicamente que tiene la característica de ser semiestructurada y que dirige la atención del observador hacia aspectos específicos del entorno o del comportamiento del sujeto que estamos observando. Esta guía básicamente puede incluir lista de verificación, ya que puede servir para marcar la presencia o la ausencia de algún comportamiento o alguna condición específica. ¿Ya? También se puede categorizar como escala de notas, ya que sirve también para evaluar la intensidad o la frecuencia de ciertas conductas o ciertas situaciones. ¿Ya? Como por ejemplo, y se los di la clase anterior, en un CESFAM se puede utilizar las guías de observación para observar la interacción que existe en el usuario y el personal de salud, asegurando así que se mantenga la norma de atención y también un servicio de calidad. ¿Ya? Esa guía de observación es como el registro de todas las veces que el sujeto solicitó alguna ayuda profesional de algún miembro del CESFAM. Entonces ahí vamos a poder finalmente determinar si se cumplió con la norma de atención según la demanda del sujeto y si se brindó algún servicio, el servicio de calidad que el sujeto merece. ¿Ya? Otro instrumento es el diario de campo que lo acabamos de ver, ¿cierto? Que también va a ayudar a capturar la complejidad de la situación que estamos observando. Y finalmente, la pauta de observación, que esta establece más bien un marco metodológico para realizar las observaciones. Tienen la característica de que las pautas son sumamente estructuradas y también muchas instituciones la utilizan como instrumento para registrar información. ¿Ya? Y acá nuevamente nos vamos al ejemplo de un CESFAM que utiliza, ¿cierto?, como pauta de observación una ficha clínica donde ahí incluye todo el programa de intervención, visitas al médico, vacunación que tuvo el paciente X. ¿Ya? Que esa pauta de observación evidentemente puede ser utilizada por cualquier profesional del CESFAM que quiera ver cuál ha sido, ¿cierto? Todo o conocer la ficha clínica y de todas las intervenciones que X sujeto ha recibido a la fecha. ¿Ya? Eso. Profesora, Dígame. ¿las pautas de observación las creamos nosotros también como trabajadores sociales? No, generalmente están estructuradas ya, de acuerdo a la institución. Ah, ya. Mm, Sí, están estructuradas, porque esa es una de las principales características de las pautas de observación. ¿Ya? De estas, lo único que nosotros podría hacer de libre creación sería el diario de campo. Las otras son ya semiestructuradas o estructuradas y que básicamente están ya como pauta creada de la institución misma. ¿Sí? Ahora vamos a enfocarnos a lo que es la entrevista. ¿Ya? Si bien sabemos que observación es una herramienta esencial en la investigación o para intervenir socialmente, que nos va a permitir, ¿cierto?, captar las dinámicas y los comportamientos dentro de un grupo. No obstante, es importante tener claro que para alcanzar una comprensión mayor, la técnica de la entrevista es un complemento indispensable y necesaria para este proceso. Por ende, la entrevista proporciona acceso a la percepción que tiene cada individuo y también a los sentimientos que pueden existir al interior de un grupo. ¿Ya? Por ende, acá nos encontramos con distinta o con una clasificación de la entrevista. ¿Ya? Tenemos la entrevista estructurada y también la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. ¿Ya? Evidentemente, cada una de estas entrevistas tiene distintas características y distintos propósitos. ¿Ya? Lo expliqué en la clase anterior en su profundidad. ¿Hay alguna duda de la descripción de cada una de estas tipos de entrevistas?
Veo que no. Entonces seguimos. Ahora es importante saber, ya, si para poder aplicar la observación es importante también o se puede hacer en la praxis aplicar una entrevista. ¿En qué momento nosotros conjugamos estas dos técnicas? Y acá lo encontramos en tres espacios distintos donde nosotros podemos, ¿cierto?, combinar o conjugar estas dos técnicas. Primero, la investigación convergente. Acá la observación y la entrevista se realizan de una forma simultánea, ¿ya? Pero operan independientemente durante la fase de la recolección de datos. Por lo tanto, una vez que recojo los datos, analizo los resultados de forma paralela, integrándolos finalmente en el análisis final que yo realizo. Esta forma de analizar me permitirá obtener una comprensión holística del tema que estoy estudiando. ¿Ya? La otra forma es la triangulación de datos. Esta es una técnica que utiliza múltiples datos o métodos. Ya al aplicar este método, el investigador busca corroborar la veracidad de la información obtenida a través de otros profesionales. Ya también esta triangulación puede ayudar a confirmar la validez final de los resultados obtenidos. Y la tercera forma es la alternación de datos. Esto consiste en alternar ciclos de observación y entrevistas en diferentes momentos, ¿ya? Este método es efectivo para profundizar en algún tema X, ¿ya? Donde va a permitir al investigador ajustar su enfoque a medida que vaya surgiendo nueva información, ¿ya? Es importante que cuando yo estoy alternando los datos, recordemos que en esta instancia las dos técnicas se realizan en diferentes momentos, ¿ya? Por lo tanto, ¿esto qué me va a proporcionar hacerlo en distintos momentos? Me va a finalmente entregar adoptar el enfoque de la alternación de datos y va a permitir también utilizar distintos ciclos, tanto en la observación como en la entrevista, para poder profundizar la problemática que se está observando. ¿Ya? Posiblemente, como se hace en distintos ciclos, me va a permitir que a lo mejor me arroje información distinta, pero todo va a depender de acuerdo al contexto. Ya por eso es importante alternar los datos para finalmente poder determinar si la problemática en distintos escenarios o en distintos momentos repercute de una manera distinta. ¿Ya? ¿Se entiende acá cómo podemos conjugar estas dos técnicas en estos tres instancias distintas? Gracias, Carmen. Ahora nos vamos a concentrar en el registro y almacenamiento de la información que nosotros recogemos a través de la técnica de la observación. ¿Ya? Es importante tener claro que cuando nosotros almacenamos los datos en una investigación cualitativa, es fundamental para la integridad y la reproducibilidad de los estudios, ¿ya? Para ello se utilizan distintas técnicas o distintas herramientas digitales que van a facilitar la transcripción y el análisis de los datos. Ya antiguamente todo era como a mano, ¿cierto? Se transcribían, se tabulaban de una forma muy lenta. Hoy en día se utilizan en las ciencias sociales, incluyendo en el trabajo social, un software que nos va a permitir de forma rápida analizar, ¿cierto?, los datos recopilados según la técnica que yo aplico. ¿Ya? Recordemos que esta herramienta o este software nos permite también a los profesionales del trabajo social que constantemente nos estamos basando en evidencia y datos para desarrollar, ¿cierto?, nuestro trabajo, eh, hacerlo de una forma mucho más rápida y con resultados rápidos e inmediatos, ya sin perder, ¿cierto?, mayor tiempo
en poder analizar ciertos datos obtenidos y después concentrarnos de lleno en lo que es el proceso interventivo. Ahora, para que el profesional o nosotros como trabajadores sociales podamos también realizar un proceso de observación de manera objetiva, es importante saber que existen distintos elementos de la intervención social en el proceso de la observación, ¿ya? Y estos elementos básicamente tienen que ver con el sujeto de intervención, con el objeto de intervención, con identificar el objetivo de la intervención, ¿ya? Con determinar cuál es la metodología de la intervención que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Para intervenir la realidad. ¿Cuál es el modelo de intervención más ad hoc a la intervención misma? ¿Ya? Ahora es importante, y esto me imagino que lo han visto en otras asignaturas, que para intervenir, para realizar un proceso interventivo, es fundamental que estos 5 elementos estén presentes: el sujeto, el objeto, el objetivo, la metodología de la intervención y el modelo a intervenir. Recordemos que los últimos dos son el que le dan el respaldo, el sustento teórico a nuestro quehacer profesional. No, Carmen, no nos ayuda a eso. Recordemos que este software solamente es para analizar datos, ya análisis cualitativos. Es una información o resultados técnicos que básicamente nos van a ayudar para poder identificar la problemática, intervenirla, ¿ya? Solamente son insumos técnicos. Ahora nos vamos a enfocar en el proceso de recolección de datos, ¿ya? Realizar este proceso influye directamente en lo que es la validez y la fiabilidad de los resultados. Este proceso inicia desde la planificación inicial hasta el procedimiento final de los datos. Por eso es importante tener claro que existen distintos pasos para finalmente llevar a cabo la recolección de datos. La planificación es fundamental, ¿cierto? Por ende, antes de recoger los datos, primero debemos definir cuáles son los objetivos, seleccionar, ¿cierto?, la metodología, diseñar instrumentos de recolección y también planificar y organizar los recursos que voy a utilizar para recolectar los datos. Después de eso, tenemos la ejecución de la recolección de los datos, o sea, voy a ejecutar, ¿cierto? em, Luego de recopilar, ¿cierto?, todos los datos según el plan que yo establecí en la planificación. Ya en la ejecución, ¿qué hago? Es importante aquí mantener un control de calidad para asegurar la fiabilidad de los datos que yo recogí. ¿Ya? Para esto se puede sugerir pilotear, ¿cierto?, los instrumentos de recolección. ¿Y qué quiere decir esto? Aplicar los instrumentos en un pequeño segmento de la población objetivo para así finalmente poder detectar posibles problemas y realizar ajustes si la situación lo amerita. Y como tercer paso es el procesamiento de datos. Una vez que yo recojo los datos, debo procesarlos para su análisis. Y aquí posiblemente puedo emplear cierto ese software para procesar finalmente los datos y obtener los resultados finales. Ahora, existen ciertos errores comunes al elegir un tipo de observación. ¿Ya? Y acá se puede ocurrir algún error visto bajo 3 aristas. El profesional observador, que incluye en el proceso de observación a personas que deberían o no deberían estar en este proceso. Y esto, sin duda, puede generar alguna inconsistencia en el resultado final. En el instrumento de registro,
ya que esto tiene que ver que se utiliza algún instrumento que no haya sido probado previamente o que no mida lo que realmente yo como profesional quiera medir. Y punto 3, el objeto observable, donde muchas veces la descripción del problema por el objeto de observación no tiene relación con lo que se está observando, ¿ya? Y esto se puede dar porque no se presenta en las mismas condiciones, lo cual también puede generar una alteración al resultado final. Es importante tener en consideración que cualquier investigación social requiere de una responsabilidad ética de quien la practica, ¿ya? ¿Por qué? Implica la manipulación de información que es personal, que es sensible, que es confidencial. Por ende, al momento de aplicarla, debemos garantizar que se respete la dignidad y también la privacidad de los participantes. Y acá retomamos el tema del consentimiento informado, que la comunicación, ¿cierto?, que yo le brindo al usuario debe ser clara y completa, que debe también existir una voluntariedad de la participación, ya que también se deben considerar ciertos riesgos y beneficios, o sea, comunicar que existen, pudiesen existir ciertos riesgos y beneficios al momento, ¿cierto?, de observar. Y finalmente la documentación que tiene que ver con transparentar la participación de una forma voluntaria, ¿ya? Ahora, existen también ciertos riesgos en la recogida de datos, ¿ya? Y como hemos visto a lo largo de esta asignatura, la recogida de datos es crucial en cualquier investigación que se requiera realizar una planificación y una ejecución, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en consideración que este proceso no está libre de sesgos, ¿ya? Lo que puede afectar la seguridad de los participantes. Para evitar esto, vamos a ver que hay que considerar para gestionar, ¿cierto?, la presencia de ciertos sesgos, de ciertos riesgos durante la recolección de datos. Primero que todo acá debemos identificar la presencia de riesgos, ¿ya? Es decir, que pueden existir riesgos para los participantes, ¿ya? Y esto quiere decir con que el participante se puede enfrentar a situaciones difíciles, puede existir cierta vulneración de la privacidad y de la confidencialidad, ¿ya? Pueden existir ciertos riesgos físicos, trabajo en entornos inseguros, ¿ya? Puede también haber un manejo de datos sensibles y también la interacción constante que en estos espacios nosotros tenemos con población vulnerable. Evidentemente, considerando estos riesgos que pudiesen existir para los participantes, es fundamental que nosotros también podamos exponerlos al participante en sí para que eso también pueda permitir que ellos decidan si quieren participar en este proceso con voluntariedad o no. ¿Ya? Otro riesgo que se puede presentar en la recolección de datos es el riesgo para la integridad de los datos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con sesgo en la recolección de datos, ¿ya? En que posiblemente puede existir alguna manipulación o pérdida de datos, ya que eso también puede ser sumamente riesgoso, y también ciertos errores en la entrada de datos, ¿ya? Ahora, es importante tener claro que estos riesgos sí o sí se pueden presentar, ¿ya? Es parte del proceso. Si nosotros somos capaces de adelantarnos a la jugada y poder eh, visualizar que si en el transcurso de la recolección de datos están ocurriendo, tener un plan B para poder subsanar ciertos estos riesgos y no nos podamos exponer nosotros, ni menos tampoco al sujeto que está participando y colaborando en este proceso. ¿Ya? ¿Qué vimos hoy entonces? Como síntesis de la clase de hoy, pudimos ver los temas más relevantes, ya que, ay, pudimos ver los temas más relevantes que contempla la asignatura de práctica de observación, ¿ya?
donde en primera instancia visualizamos la técnica de la observación como una de las principales herramientas de recolección de información. Es por ello que en primer lugar abordamos las bases teóricas de esta técnica, sus principios básicos, cómo se deben registrar los datos y los criterios de selección que se deben utilizar. Además vimos las dinámicas de grupo y las estrategias que debemos considerar para conocer las dinámicas internas de los diferentes grupos, para así finalmente poder intervenirlas de forma efectiva y siempre con los objetivos del grupo. Además vimos el funcionamiento de un grupo, sus tipos de liderazgo y también la importancia de la escucha activa. ¿Ya? Y finalmente vimos la importancia del registro y el almacenamiento de datos y cómo éste opera la ética en todo este proceso. ¿Ya? Espero que esta síntesis de estos 4 módulos haya sido de gran utilidad para reforzar, ¿cierto?, la preparación para el examen final. Esta es nuestra última clase. Quisiera también ceder el espacio si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte, comentario, considerando que ya no nos vamos a ver más. ¿Qué les pareció la clase? Bien, profesora, usted siempre ha explicado bastante bien sus clases. Lo que nos quedaría a nosotros es revisar las materias y revisar sus clases para que las cosas que no nos han quedado bien, nos quedan bien. Eso. Esa es la idea, para algo quedan grabadas. Marcela, ya no tiene la manito. Bien explicada, ahora seguir estudiando, así es. Ya, espero entonces que haya sido de gran aporte. Me imagino que ya están todos cansaditos, así que me despido de ustedes. Fue un gusto enorme poder haber ejecutado esta asignatura. Muchas gracias por su participación, por sus conexiones. Espero que de verdad les vaya muy bien en esta asignatura en el examen final y puedan obtener una buena calificación y que sigan su proceso de formación académica. ¿Ya? Me despido, un gran abrazo a la distancia y vamos que queda poquito para finalizar este bimestre. ¿Ya? Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesora. profesora. Chao, chao. Gracias.